Y vamos a recibirlo a Giordano Rendina con fuertísimas palmas, por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por su participación y por su asistencia. Mi nombre es Giordano Rendina. No lo apunté en la pizarra, pero tengo entendido que por ahí tienen el programa del curso con mi nombre impreso mejor. Muy bien, entonces decirle que estoy muy contento porque hace tiempo que estoy esperando ese momento. Contra viento y marea, hemos podido llegar temprano todos, desde aquel domingo. Y es un tema que me gusta muchísimo, que tiene que ver con la oratoria, tiene que ver con otros temas también, que más adelante vamos a ver juntos. Entonces, para empezar, le damos inicio a esta sesión, a esta charla, y arrancamos de frente con la programación neurolingüística. Ahora, ¿cuántos conocen de la programación neurolingüística? Levanten su manito. Ahí está, hay unos cuantos. Define como el arte y la ciencia de la comunicación. ¿Por qué ciencia y arte? Bueno, ciencia porque reúne en sí los aportes de las más importantes escuelas de psicología del siglo pasado, ¿no? Tenemos a varios gigantes, entre ellos a Milton Erickson, un famoso hipnoterapeuta, pero también tenemos teorías importantes del siglo XVIII, tenemos a Sigmund Freud, a Carl Gustav Jung, es decir, reúnen en sí los aportes de varias personas, ¿no? De varias celebridades. Arte, ¿por qué? Porque requiere para su aplicación de mucha imaginación, ¿no? Así como el artista que crea sus obras, una pintura, una escultura, una película, el orador tiene que preparar su charla y tiene que dejarse llevar por su espíritu creativo, ¿no? Y ese espíritu creativo tiene muy poco de racional, es bastante irracional, es decir, se encuentra por el lado derecho de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, para llegar a él necesitamos estimular a ese niño, ¿no? Porque el inconsciente es como un niño, y hacerlo sentir seguro de que toda la información que él tenga la podemos utilizar de la mejor manera para nuestros propósitos, ¿no? Muy bien, entonces es el arte, la ciencia, conjuga dos cosas, y de ahí vamos a ver qué más. Ahora, claro está que si de la definición, si decimos que es el arte y la ciencia de la comunicación, se desprende que la comunicación es el enfoque principal de la programación neurolingüística, ¿no? Y cuando hablamos de comunicación pero en sentido amplio, ¿no? No solamente lo que le digo a la otra persona, sino también lo que expreso hacia otra persona, ¿no? Porque yo puedo decir una cosa con mis palabras y expresar otra cosa. ¿Cuántas veces esos congresistas han jurado por Dios y por la plata? ¿Se acuerdan? Ahí su inconsciente está traicionado. Ahora, también, como lo digo, el otro día veía a un padre con un niño caminando ahí por el malecón. El niño le decía al padre, papá, ¿sabes que me han galardonado como el niño más sociable del del colegio? El papá le respondió, qué bien, hijo, qué bien. Ahora, él con sus palabras dijo, digamos que ha reconocido que su hijo, pero lo ha valorado de verdad. No, entonces ha anulado el mensaje. Estaba cansado, no sé. Es muy importante, hay que tomarlo en cuenta. Lo que digo, cómo lo digo, lo que no digo. Porque cuando le hablamos a un público, el público no responde, ¿no es cierto? Ustedes, digamos, ahora
no tienen la oportunidad de decir si lo que yo digo está bien o está mal, pero expresan cosas, ¿no? Alguien está procesando, una chica ahí me guiña el ojo, yo no puedo, ¿no? Uno dice que sí, concuerda, el otro no concuerda. ¿Se dan cuenta? No están diciendo nada con sus palabras, pero sí emiten mensajes que alimentan ese proceso bilateral. Aunque no digan nada, están expresando cosas, mensajes. Y eso es muy importante porque se pueden quedar dormidos. Ahora, el hecho de que se queden dormidos no quiere decir que la estén pasando mal. Hay otros temas a tomar en cuenta. Y la comunicación interpersonal. Ahí sí, recién estamos hablando de cómo me comunico con otros, ¿no? Dentro de mis discursos, dentro de mis conversaciones, lo que le voy diciendo y la otra persona lo que me está respondiendo. Entonces hemos dicho que es el arte y la ciencia de la comunicación, que la comunicación es el enfoque principal, que las clases de comunicación son verbal, no verbal, inter e intrapersonal. Hay muchas más, pero esas son las básicas, las que tenemos que conocer sí o sí. Ahora, en cada proceso de comunicación siempre hay dos partes, y no necesariamente la otra parte es una persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando saludas a tu mascota? Metió una pata, te lanzó algo. ¿Te estás comunicando o no te estás comunicando con tu mascota? Te estás comunicando. ¿Qué pasa con todos esos que hacen el kiwi, ¿cómo se llama? Con los señales de humo, producir calor. Reiki. ¿Han escuchado de Reiki? ¿Con quién se están comunicando cuando hacen su Reiki? ¿Con quién será? ¿Con los cosmos? ¿Con el aire? ¿No? ¿Con otro mundo? También las personas se comunican con Dios. A la hora de orar, Dios no está presente, pero ellos confían que por arriba se encuentra en los cielos, ¿no? Entonces lanzan, claman, oran, le piden, imploran. Y también con los cosmos, ¿no? Toda esa corriente de cosmología, de esas personas que tratan de comunicarse con lo extraterrenal. Entonces se dan cuenta, de las dos partes que intervienen en el proceso de comunicación, no siempre la otra es otra persona. Puede ser un animal, puede ser alguien presente, alguien no presente, alguien divino, alguien metafísico. Y de hecho que la comunicación es bilateral. Entonces, ahora vamos a lo nuestro. Sabemos que la comunicación es bilateral, pero lo que nos falta, digamos, precisar, y eso es el énfasis principal de la PNL, que hay tres aspectos a tomar en cuenta. Cada vez que nosotros emitimos un mensaje, verbal o no verbal, es el resultado de un proceso interno, un proceso mental, que inicia en el momento en que captemos algo. Por ejemplo, ¿no? Yo en la mañana venía de, ¿cómo se llama? De Huampaní, donde queda, no lo sé, por la carretera central. De pronto me bajo del taxi aquí por el hotel Sheraton y veo de pronto pasar, desde una esquina se apareció una mujer despampanante. Entonces yo me quedé así como fixado, ¿no? ¿Qué pasa? La fui siguiendo con la mirada, una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, y en mí se iban revelando emociones, recuerdos, deseos, hasta que de pronto la mujer desaparece y recién pude decir, ¡qué bonita! De pronto me lanzó un piropo, obviamente no se persona. ¿Ya? Eso demuestra cómo funciona la comunicación. ¿Cuál fue el estímulo inicial? ¿Cuál fue? La mujer, ¿cierto? El procesamiento, ¿cuál fue? ¿En qué modo se dio? Recuerdos, emociones, sensaciones que fui sintiendo en mi cuerpo, ¿no? Son todos esos procesos mentales que se dan.
¿Cuál fue el resultado de ese proceso? El piropo, el cumplido, el elogio, lo que sea. Así funciona todo el tiempo. Ella no dijo nada, simplemente comunicó su belleza, ¿no? Pero yo elaboré mi mensaje de acuerdo a lo que sentí. Muy bien. Entonces, para no, la idea es que es muy importante tratar de complementar las palabras con la práctica, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es una primera dinámica grupal, así. Nos levantamos de nuestros asientos. Primero lo que vamos a hacer es un poco de relajación, ¿no es cierto? Trato de soltar todo el cuerpo, siento que hay bastante tensión. Inhalo y exhalo. Giro la cabeza hacia el lado derecho. Inhalo y exhalo. Hacia el otro lado, 180 grados, y bostezo. ¡Oh! Tiene que ser con sonido, porque sin sonido no. Ahora te sugiero que le emites un caramelo al compañero del costado, no vaya cerca, ¿no? ¿Qué tal la comida? ¿Algo pesadito? Vamos a la derecha, repetimos. Muy bien. Vamos hacia el centro. Ahora sí, un bostezo de león, con rugido. Arriba. Hacia abajo. Eso parece otra cosa. Muy bien. Regreso. Ahora levanto ambos hombros hacia arriba, presiono, 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 presiono y dejo caer. Las piernas, las rodillas, si están ligeramente flexionadas, no está mal, por lo contrario se tensa mucho. Vuelvo a estirar, presiono, 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 y dejo caer. Muy bien. Ahora estiro el hombro derecho. El saco no me permite. No me salga eso. Cambio hombro. Estiro las palmas hacia adelante. Estiro la otra palma. Y dejo caer. Ahora empiezo, doblo ligeramente las rodillas y empiezo a masajear mis muslos, mis preciosos muslos. Enderezo las piernas, llego a las pantorrillas, sensación no le he dicho sus piernas, no ahora con las rodillas así, manos de las rodillas hacia un lado, hacia el otro lado. Despacito regreso. Levanto la punta del pie izquierdo hacia arriba, dedos meñiques dentro de la palma de la mano, cierro la palma y empiezo a hacer pequeños círculos hacia adelante, mirando la punta del pie. Cambio de pierna, cambio de dirección hacia atrás. Dejo caer y ahora sí, palmaditas. Pero se me balanceo en ambas piernas, así como un payaso. Y ahora giro por encima de la punta del pie hacia un lado y hacia el otro, así como la cenicienta, la pelotita roja. Muy bien. Y ahora empieza a caminar alrededor del salón, así con esa actitud así bien canchero, ¿no? Alrededor. Muy bien, seguimos.
vamos caminando, conforme caminemos yo de a poco le voy a decir personajes, ¿no? Que tienen características físicas a la hora de caminar muy peculiares, ¿no? Empezamos con un samurái. ¿Cómo camina un samurái? Tienen que seguirme porque si no pasa nada. Vamos en samurái. Seguimos. Fuerza, los movimientos son llenos. Es lento, es flexible, pero sí es fuerte, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Ahora un boxeador. ¿Cómo anda un boxeador antes de entrar a ring? A ver. Es fuerte, ¿no? Vamos. Ahora un futbolista. ¿Cómo está el futbolista? Patea con la derecha. Patea el aire. Taco, pecho, cabezazo. Muy bien, seguimos. Ahora un robot. ¿Cómo camina el robot? ¿Cómo camina? Como la mayoría de los hombres, los videos que van en salsa. Caminen como robots. ¿Cómo camina la Caperucita Roja mientras se dirige a la casa de la abuela? ¿Vale? ¿Cómo camina un luchador de sumo? Muy bien. ¿Cómo camina un modelo, una fotomodelo? Un borracho. Muy bien, ahí quedamos porque son ya. Muy bien. La idea es romper hábitos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos se preguntarán, ¿de qué me sirve la programación neurolingüística a la hora de escribir o interpretar una charla? Me sirve bastante porque me permite, ante todo, el conocimientos de PNL me permiten entender de qué manera el cerebro filtra y retiene la información. Porque ustedes sabrán que a lo largo del día, de todos esos estímulos que van recibiendo, tan solo el 7% queda registrado en nuestro disco duro, ¿no? Percibimos mucho, pero retenemos poco. ¿Por qué? Porque así está diseñado, pues. Entonces la PNL me dice qué cosa es que el cerebro decide retener. Y de acuerdo a esa información yo puedo crear mensajes que sean de acuerdo a ese formato, ¿no? De modo que esos mensajes queden registrados o llamen la atención de la persona que me está oyendo. 2. También dígame. Por supuesto que sí. Justamente es lo que estamos viendo. Ahora ustedes se preguntarán, hasta la dinámica inicial, ¿para qué la hicimos? Porque quisiera despertar en ustedes la necesidad de utilizar todas esas facultades que tenemos. Tenemos no solamente la lengua, no solamente el habla, sino tenemos también el tema visual, tenemos el kinestésico. Todo ese tema corporal es muy importante a la hora de presentar un discurso, una charla, una prédica, cualquier cosa, ¿no? Claro, definitivamente ahora es lo que vamos a ver. ¿Cómo hacerlo? Le cuento que acabo de venir de 3 días de escuchar charlas, discursos, prédicas de distintas personas y ahí he visto 3 cosas básicamente. Me he dado cuenta de 3 cosas. Que hay personas técnicas, personas muy expresivas, es decir, que tienen un gran talento, y personas que tienen de las dos.
Tienen la técnica, tienen la expresividad, pero también saben de PNL. ¿Cómo me di cuenta? Se lo voy a decir a continuación. Ahora, el que sabe, que maneja tanto técnica como arte, no te lo va a decir, no te lo quiere decir, porque no quiere que le quites esa posición que tiene privilegiada, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se da. Muy bien, justamente como decía el amigo, el hermano, el colega, la PNL nos dice un montón de cosas, ¿eh? Nos da bastante información, pero básicamente una de las más importantes es que nos dice que nuestro cerebro, nuestra mente es tridimensional. Procesa imágenes, procesa sonidos y procesa movimientos, ¿no es cierto? Sensaciones. Dentro de las imágenes, quiere decir lo visual, ¿en qué se fija lo visual? Lo visual se fija en las formas, en los colores, en la composición, en las medidas, ¿no? Se suele decir que el hombre es muy visual, ¿no es cierto? Cada vez que ve círculos, ahí se deja llevar. Se deja mucho llevar por las curvas. En cambio, el auditivo es alguien que es muy hábil a la hora de escuchar. A él le interesan las palabras, lo que se dice, la voz, el lenguaje. Se suele decir que las mujeres son más auditivas de los hombres. A mí me parece que son de las dos, porque no se les escapa ni un detalle, tanto en lo auditivo como en lo visual. Nosotros ahí fijo en lo visual, pero la mujer se acuerda todo. Kinestésico es táctil, se abraza, se expresa bastante, como los argentinos. La viste, ay boluda, está. Toda esa gente que se expresa así, muy gestual a la hora de hablar, suelen ser kinestésicos. Son importantes a las veces. ¿Por qué? Porque de hecho, eso es lo que nos dice la PNL, es que cada uno de nosotros tiende a privilegiar uno de los tres a expensa de otro. Hay algunos que son visuales, otros son auditivos y otros kinestésicos, ¿no? Pero debido a que hay diferencia entre todos nosotros, cada vez que tengas que armar un mensaje y difundirlo, lo ideal es que conozcas la modalidad del otro. Y si no puedes conocerlo, como yo no podría saber quiénes de ustedes son auditivos, quiénes kinestésicos, puedes componer mensajes que contengan de las tres. La semana pasada fui a visitar a un amigo que vive en la urbanización de La Planicie. ¿Cuántos de ustedes conocen La Planicie? ¿Han escuchado? Es ese distrito, urbanización maravillosa donde viven solo puros ricos, ¿no? Y él tiene una casa que es una mansión, tiene sala de cine en su casa, ambientes muy grandes, enormes, tiene piscina, tiene un jardín cuya, digamos, esquina está construida así con el mismo modelo que el Machu Picchu. O sea, alrededor del cerro ha elevado una construcción con bloques de piedras así cuadriculadas y encajonadas entre ellos, así como para, digamos, copiar el mismo monumento de Machu Picchu. Tiene una escalera que sube arriba y desde arriba te puedes ver toda la urbanización. Tiene sala de billar, tiene el amoblamiento, es moderno, ¿no? Todo ha combinado colores blancos, rojos, azul, todos colores cálidos, modernos. Es un espectáculo. Pausa. La vez pasada fui a visitar a un amigo de Estados Unidos. Éramos 2 de Estados Unidos, 1 de Italia y 5 peruanas. Estuvimos hablando inglés todo el tiempo. Hemos hablado de política, hemos hablado de negocios, hemos hablado de salud. Y estuvimos ahí sentados a conversar y a charlar. De pronto empezamos a poner música, ¿no? Música variada de distintos países. En tanto que los niños jugaban y gritaban, se reían, se burlaban de nosotros, y nosotros hasta que empezamos a delirar y a decir cualquier cosa. Pausa.
La vez pasada fui a visitar a un amigo quien vive en un lugar muy acogedor. Tienen un clima espectacular. Hubo sol todo el día. Hasta las 4 o 5 de la tarde el clima fue muy cálido, ¿no? Estuvimos ahí sentados al sol, saboreando unas copas de vino. Yo tomaba vino, ellos tomaban cerveza. A mí me gusta más el vino porque me hace efecto más rápido. En cambio la otra, la cerveza demora bastante, me obliga a ir al baño, a regresar, ¿no? Entonces de pronto empezó a hacer frío, ¿no? Empezó a hacer frío y tuvimos que abrigarnos. Ya era noche, no habíamos traído prenda, la piel empezó a endurecerse, mis labios todos sucios habían cambiado de color por el mismo vino, los dientes. Se dan cuenta, de 3 maneras de contar una historia, en cada una he decidido utilizar recursos auditivos, o sea, visuales, auditivos. Ahora, yo puedo combinar todo. Oye, la vez pasada, unos años, fui a la planicie con amigos americanos de Estados Unidos, una casa enorme, estuvimos tomando, conversando todo el día, los niños jugaban, de pronto nos pusimos a la piscina, no sé qué rico. Puedo utilizar las 3, pero también puedo escoger una cuarta, que comprende a todas. ¿Y qué cosa hace? Hace que la conversión se vuelva más amena, más fluida, que de pronto impacte en el receptor. Tenemos que ampliar nuestro repertorio de palabras, de imágenes, de sabores, de sensaciones, de movimientos, para fabricar discursos que de verdad llamen la atención e incluso utilizarlos todo el día en nuestra comunicación. Hay personas que sí se lo toman en serio, te puedes dar cuenta de ello. Todavía no existe mucha cultura en ese sentido, pero por ahí va la idea, ¿no? Va la idea, convertirse en comunicadores 5D, así le digo yo, ¿no? De 5 dimensiones, que utilizas palabras y términos que te permitan combinar todos esos recursos. ¿No les parece una maravilla? A mí me parece increíble. Ahora, ya que estamos así, hemos dicho que la PNL es ¿qué cosa? Arte y ciencia de qué? De la comunicación. Que la comunicación puede ser profesional y interpersonal. Que en el proceso de la PNL se toman en cuenta ¿qué cosas? Captación, procesamiento y resultado. Muy bien. Que dentro de las herramientas que la PNL nos alcanza, tenemos la primera de todas, se conoce con el nombre de modalidades. Las modalidades son y kinestesia. Dentro de las kinestesias podemos utilizar corporal, sabor, y el olfato y táctil. Eso también es interesante. Ahora vamos a ver la segunda herramienta que nos da la PNL, ¿no? Porque esa es muy importante. De hecho, que se han dado cuenta de que a la hora cuando cuando te conviertes en el receptor de un mensaje, ¿no? El orador puede escoger distintas formas de estructurar su discurso, ¿no es cierto? Algunos son muy descriptivos, arman sus estructuras y alrededor de su estructura organizan el discurso, son muy lógicos. Pero ¿qué pasa? Que el auditorio, el receptor, después de unos minutos se empieza a cansar, ya no te sigue con el mismo entusiasmo. Pero hay otra que se conoce con el nombre de historias y metáforas. O sea, en lugar de utilizar la lógica para expresar un mensaje, puedes recurrir a cuentos, historias, metáforas.
Pueden ser reales, pueden ser inventados, pueden ser adaptados, eso lo decides tú. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un discurso estructurado y una historia? Que la historia te convierte en protagonista de lo que se está diciendo. ¿Han visto hace 2 semanas El valor de la verdad? Entrevistaban a Manu Costa. ¿Han llegado a verlo? Bueno, yo tenía que hacer tiempo y no me tocó de otra que prender la televisión. El sábado de la noche no hay mucho que ver. Buscaba mis peleas de boxeo, así no había. Entonces me detengo en el 2, ahí la veo a Malú. Bueno, yo ya sabía más o menos, conociendo el programa, hacia dónde iba la entrevista, ¿no? Pero quise, me arriesgué. ¿Por qué? Porque la conozco a ella. La conocí cuando hizo trabajo social, después de haber sido detenida. Hizo trabajo social en una iglesia, ahí la conocí. Entonces quería ver de todo ese trabajo social que ella hizo y de todo el esfuerzo que pusieron los pastores para tratar de ayudarla a salir de ese tema, ¿no? Y volver a sentarse en la zona que había quedado. Y de pronto me di cuenta que no había quedado mucho, ¿no? Todo se fue. Y oye, las semillas que plantó en el corazón el padre, ¿qué hiciste? Te la fumaste, porque acá no queda nada. En más o menos 5 o 10 minutos la chica llegó a admitir que había tenido una relación, una experiencia de lesbianismo con Angie Gibaja, que había hecho un trío con César Ritter. No respondió a la pregunta si sigue fumando marihuana, pero es evidente que lo sigue haciendo porque no es de otra. Total. Pero tengo que reconocer algo, ¿no? Si bien es cierto que cada vez que yo veo a una mujer, a una persona que cae en el odio, en esas situaciones, me da mucha tristeza, ¿no? Me siento mal, porque no se ve bien. O sea, para eso, no naciste para eso, nadie nació para convertirte en ese personaje. Pero tengo que confesar que conforme iba comentando, narrando todas sus historias, yo ya de juez me convertí en protagonista. Quería saber cómo era el desarrollo de las cosas, o sea, qué había pasado exactamente, ¿no? En esa relación. O sea, ¿por qué? Porque ella lo trataba el tema con mucha frescura, con mucha habilidad, usaba los 5D, ¿no? Mezclaba recursos auditivos, ¿no? En una casa, en un cuarto, una habitación, un cuarto de vino, con el jacuzzi, empezamos a tomar, a bailar, y de pronto él me llama, ¿verdad? Pero lo contaba con una frescura, con lujo de detalle, que a mí ya no me importaba esas cosas, lo que quería saber es lo que había pasado. Y eso lo que te quiere decir es que todo, puedes decir cualquier cosa, con tal que lo cuentes bien, cualquier cosa, y después tu autorrating, por supuesto, ¿no? Al día siguiente los que fueron mencionados se molestaron, pero hasta cierto punto, porque al fin y al cabo a todo el mundo nos gusta el morbo. No digo que esté bien, no está bien, está mal, está preso. Pero es una tendencia, es la tendencia del ser humano. Entonces, adormecen el raciocinio. Ya tu hemisferio izquierdo se apaga, ¿no? Y tú me vas escuchando, ya te das cuenta que tu lógica ya no encaja ahí. Tienes que apagarlo y dejas el derecho solito que va procesando hasta que de pronto caes en un estado de trance. Eso es lo que vamos a ver después. Definitivamente, ahora, he hablado de una persona, ¿no? Problemática, ¿no? Es un modelo a seguir, no lo hago. Pero nos sirve para hacer la siguiente dinámica. Lo que vamos a hacer al compañero del lado derecho, con el compañero del lado derecho, le vamos a contar un cuento, puede ser la Caperucita Roja, pero lo convertimos en 5D. Añadimos palabras visuales, auditivas, kinestésicas, ¿no? Al cuento. De forma que ya se van practicando, se van empezando en este tema de la oratoria 5D. Ya tengo el marco, ¿va? La marca, oratoria 5D. Bien, empecemos. ¡Vamos! Con el compañero del costado, de la derecha, me empiezas a contar la Cenicienta, 5 dimensiones.
la derecha, ¿no? Ahora, ya, o sea, conforme van integrando esos conceptos, se van a dar cuenta quién es buen orador y quién no es tan buen orador. Por ser muy técnico, se convierte en un orador conservador, ¿no? Pero los que sí incorporan las historias, esos 5 sentidos, que sí colorean sus discursos, van a que la persona que va a seguir sí o sí, el sueño se va a levantar, así como Lázaro, de muerto. Ahora, he hablado de alguien así que cada vez que cuentas una historia, hay distintas clases de historia, ¿no? Eso ya sería otro tema, bastante extenso. Pero lo que hace que una historia se convierta en interesante son tres cosas. Uno, que trate un tema de supervivencia, ¿no? Otro, que sea novedosa, que no la hayas escuchado antes. 3, que te mueva, ¿no? Que te generen emociones. En ese sentido, vamos a escuchar la prédica, en realidad es un cuento cortito de un pastor, ¿no? Sobre un asunto, para ver para determinar si él ha incluido o no palabras sinestésicas. Hay muchas cosas que tienen respuestas, pero hay muchas otras que no. No todo tiene respuesta. Le voy a contar algo que me pasó recién hace 2 meses atrás. Estoy en mi casa y a medianoche escucho que mi hija se levanta. Se levantó, iba para el baño y en medio camino se quedó porque ya no pudo seguir caminando del dolor que tenía. Como pude, la llevé a la habitación y le seguía el dolor y cada vez era más fuerte. Nos levantamos con mi esposa, la metimos al carro, metimos a mi hijo pequeño también, que estaba bien dormido y que no entendía qué estaba pasando, y nos fuimos al hospital. Por cierto, mire las cosas que pasan, porque yendo al hospital como a medianoche nunca me han parado, y esa vez me paró la policía. Pero bueno, ellos tienen que hacer su trabajo y yo tenía que llevar a mi hija al hospital. Me pasan esas cosas y ahí es donde empieza a manifestarse el dominio que debemos de tener sobre las circunstancias, ¿verdad? Llegamos al hospital, la revista, y para hacerle corta la historia, la tienen que operar, le tienen que quitar el apéndice. 4 de la mañana. A las 7 de la mañana se quitaron, ya está bien, y solo esperar que se recupere. Y yo llego a verle en el parte, y aquí es donde empieza la historia. La llego a ver en el parte, y cuando voy entrando a la habitación, veo una señora con una niña y en la puerta, en la habitación del frente donde está mi hija. Y pues yo me sonreí con ella porque ella se sonrió conmigo. O sea, yo saludé y dije buenas tardes y se sonrió conmigo y yo pensé que era de la iglesia, porque me pasa a veces eso. Pero no me dijo nada, entonces yo ya entré y entré a hablar con mi hija y estuvimos. Y después de algún tiempo voy a salir de la habitación y cuando en eso la vuelvo a encontrar ahí en la puerta. Entonces la señora me dice, ¿usted es pastor? Sí, señora, mucho gusto, mi nombre es Colores, ¿cómo está su bebé? Una niña de 3 años. Mi hija lo reconoció, me dijo, ella lo ve por televisión y yo no la había reconocido, me dijo, pero mi hija me dijo, él es el pastor de Casares, una niña de 3 años. Entonces ya saludé a la niña con una mascarilla. Y no mucho me contó lo que le estaba pasando a la niña y empezamos a conversar. Entonces le dije, ya le pregunté yo, ¿qué le está pasando a su hija? Para cortar la historia, oré por la niña. Pero así quedó. Pero en esa oración, algo pasó aquí dentro de mí. Algo. Me fui. Fuimos a sacar a mi hija porque ya había que sacarla del hospital, llevarla a la casa. Y estaba otra vez la niña. Entonces dije, bueno, aquí
aquí algo está pasando. Y volví a hablar con la señora, volvimos a orar con la niña, ya me contó y se habían complicado las cosas. Ya ellos tenían 15 días de estar allí. Le estoy contando esto porque son cosas que llegan a la vida de uno que uno no se explica, pero tienen una razón de ser en base al versículo que vamos a leer un momento. Vuelvo a ver a la niña y desde ese día ocupó esa niña un espacio en mi corazón. Y entendí que dentro de todo lo que me estaba pasando con mi hija, dentro de todo lo que estaba sucediendo, era importante que yo conociera a esa niña y que conociera a la familia. De ahí pasaron semanas tras semanas tras semanas tratando de ver cómo se solucionaba y se mejoraba y la cosa. ¿Qué les parece la historia? Su forma de contarla. ¿Ha incluido las modalidades? ¿En qué momento ha utilizado palabras visuales? Cuando lo pararon, la niña con la mascarilla en la cara, la que llega a irse. ¿En qué momento ha utilizado palabras auditivas? Escucho que ha parecido que la madre de la niña le dijo que la niña está enferma. ¿En qué momento utilizó palabras sensoriales? El dolor. ¿Y qué más? El corazón podría definirse sensorial. Pues sí, tener emociones. Ahora, hay un elemento más, la sexta dimensión, 6D. Hay algo que se conoce como percepción extrasensorial, ¿no? Algo que se escapa de los sentidos, pero que se va dando en la mente de uno cuando intuye cosas. ¿En qué momento intuyó algo? Esa niña sería importante para su vida, porque al fin y al cabo llevó a su hija a una operación. La hija, desde que tuvo la operación, todo terminó bien con ella, pero llegó a conversar con su mamá, oraron, de pronto sintió que hubo un cambio. Esa se llama sexta dimensión, no es sensorial, es intuitiva. Alguien lo conoce como el Espíritu Santo, ¿no? Los que creen. Los que no creen lo llaman sexta dimensión. Él la ha mencionado en dos oportunidades, ¿no? Ahora, yo no quiero que se vayan hasta ahí, pero si quieren, no pierden, no pierden. Las personas tienen que ganar. ¿Funciona o no ese discurso para entender la esperanza, ¿no? Para entender sobre fe, sobre esperanza? ¿Funcionan los recursos que ha utilizado? Esa es una persona que sí conoce PNL, porque no todos los creyentes, los pastores, los sacerdotes, no todos manejan la PNL, no, solo algunos. Pero muchos consideran que tan solo el Espíritu Santo te puede llevar a fabricar una chapa de sin impactante. Sí, es cierto, ¿no? Pero si a eso le sumamos los recursos técnicos, tenemos más posibilidades de lograr en el banco. Bien, seguimos, para que no se entristezcan. Ok, ahora vamos, digamos, a hablar de ese personaje. Es un personaje interesantísimo. Se llama Milton Erickson. Fue un hipnoterapeuta de Estados Unidos, un señor que quedó discapacitado muy joven, perdió la movilidad en las piernas y anduvo en silla de ruedas muchos años. A él se le considera como el padre de la hipnosis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de hipnosis, solemos creer que es algo místico, ¿no? Que es algo de brujería, o de todas maneras te va a hacer daño. Y en realidad las personas andamos hipnotizadas la mayor parte del tiempo. El mayor grado de hipnosis lo tenemos ¿cuándo? ¿Cuándo? Enamorado. Ahí tenemos otro término que puedo decir. Mira,
cuando dormimos somos inconscientes, ¿no es cierto? Y de ahí vemos, visualizamos. Ahora, la hipnosis se le puede comparar al trance o al arte de la vaguedad. Es decir, además de dormir, cuando dormimos, de hecho, que nuestro potencial creativo está a 1000. ¿Cuántas veces se han acostado con un problema y se han despertado con la solución? ¿No? ¿Por qué? Porque el inconsciente solito va buscando toda la información que guarda en su disco duro y ahí encuentra la idea adecuada, indicada. Pero ¿qué pasa? Como no estamos todo el tiempo dormidos, pero a lo largo del día solemos hacer actividades repetidas que no requieren de mucho uso de nuestros raciocinios, porque simplemente son repeticiones y repeticiones, y ahí caemos en un estado de trance, ¿no? Incluso cuando tomamos el carro, cuando estamos en el baño, ¿no? Cuando escuchamos músicas en la combi, hay situaciones en que no estamos conscientes al 100%, ¿no? Sino de que se va parando. Ese estado se llama el estado de trance y es un estado muy interesante para los creativos porque nos permite explorar ese lugar y sacar de ahí información, ¿no? Ahora, él decía bastante, porque lo que decía Milton Erickson se dio cuenta, siguiendo más o menos la idea de Sigmund Freud, de que ese lugar tiene potencial. Y es un lugar en donde puedo descubrir cosas, pero a la vez puedo arreglar cosas, ¿no? Las personas, tú puedes conocer una persona más que por lo que dice, por lo que dice cuando se equivoca. Es el ejemplo de por Dios o por la plata, ¿no? Eso es, digamos, una manera de decir de que las aspiraciones de esa persona que está postulando para ser congresista no son 100% loables, ¿no es cierto? Pero cuando las personas se equivocan y dicen algo que no pensaban decir, o hacen chistes un poco pasaditos, ¿no? O la mejor de todas, cuando están tomados, van diciendo cosas y van revelando lo que verdaderamente pasa en su cerebro, porque al fin y al cabo todos podemos actuar y decir lo que nos dé la gana, ¿no? Pueden ver si eso está en una persona. Entonces, una manera de llegar ahí es a través de la hipnosis. Una vez que entro en la hipnosis e entiendo lo que está pasando, también el hipnoterapeuta puede acceder a ese lugar y tratar de identificar la raíz de los problemas. Porque a menudo las conductas que tenemos son el resultado de un trauma que se dio una vez, se repitió 2 veces y 3 veces, y eso nos ha llevado a cambiar de camino, a seguir un camino en donde la conducta, el comportamiento que tengo ahora simplemente es el producto de una situación inicial. Entonces, a través de la hipnosis, inducía a los pacientes a un estado de trance, de modo que le iban contando y él llegaba a hablar con su inconsciente. Como ustedes dirán, increíble, no es tan complicado como se dice, ¿no? Lo primero que se busca es lograr que la persona entre en un estado de relajación. ¿Cómo hablaba el pastor? ¿Hablaba rápido o hablaba despacio? Despacio. Su tono era firme, o era, digamos, no sabía, vago, era firme, o sea, seguro. Es la manera como se siente seguro un niño, ¿no? ¿Cómo quiere un niño que el padre le hable? Que sea firme, que hable despacio, que utilice un lenguaje comprensible, ¿no? Tiene que inducirlo a un estado. Entonces, tengo un pequeño video, el hombre ya no existe, ¿no? Pero sí sigue existiendo la hipnosis. La hipnosis sí existe todavía. Y la idea
esto, y me incluyo, he sido receptor de charlas que en un primer momento me quería ir, no me interesa, pero a los 10 minutos estaba en lágrimas, echando en el piso, llorando por todos lados, porque la persona supo llegar a buscar, a identificar el lado de todos, nadie se escapa. ¿Cuántas veces ven una película y de pronto empiezan a llorar? Sí, ¿no? Está en inglés, pero más que todo lo que nos interesa es entender el tono de su voz, la rapidez y la firmeza con la que habla, ¿no? Los términos que utiliza. The following is an excerpt from Disc 5, Volume 1 of In the Room with Milton H. Erickson, M.D. To purchase the DVDs, please go to www.pfti.org/DVD. Thank you. Now, hypnosis itself doesn't do anything. And it gives you a favorable climate in which to work. Dr. Erickson, what do you recommend for learning the techniques of hypnosis? Who do you recommend going to for that? I live in the Santa Fe area. I don't know a particular person or some kind of... In the first place, develop your own technique. Don't try to use somebody else's technique. And you can have them look at an object and discuss learning, write the letters of the alphabet. That's the easiest technique. And tell them to relax as a conscious stream. You get tired, that's conscious. Go to sleep, that's conscious command. Now, I talk about difficulties learning to write the letters of the alphabet. And just naturally go into a trance. Now, don't try to imitate my voice or my cadence. Just discover your own. Be your own natural self. I've seen dozens, scores of men try to imitate me. It's a hollow pretense. Your patient knows it. You talk very rapidly, do so. Talk very softly, do so. You talk slowly, do so. Be yourself and develop your own technique. I've seen lots and lots of failures on attempts to follow my techniques or somebody else's techniques. It's the individual responding to the individual. I want to work with you. I keep you in mind. I work with you, I keep you in mind. With you, it'd be you I'd be thinking about. I would try to understand your own behavior. And I would be just my own natural self. I experienced it with trying to do things the way somebody else would do it. It's a mess. Lo que él dice es muy sencillo, ¿no? Te juntas con la persona,
haces que la persona se relaje y puedes hacerle visualizar algún objeto o puedes pedirle que empiecen a decir las letras del abecedario. Y utilizas tu manera. No necesariamente debes ir despacio, tú manejas la velocidad. Vamos a hacer ese juego, ¿ya? Con la persona del costado vas a tratar de hipnotizar. Pero no te aproveches de él. Más despacio. Y de pronto te va contando de su vida, ¿no? Pero tienes que hacerla sentir cómoda, ¿no? Hasta que enganche con la historia. Cuando enganche con la historia, hay no más. Muy bien, con el compañero del costado. Ahora sí tiene que ser de dos en dos, porque no existe hipnosis grupal ni un grupal. Hipnosis grupal no existe. Ahora de pedirle plata, un juego. Seguimos. Bien, entonces, dentro de las herramientas hemos visto cuáles. Primero, la primera herramienta, ¿no? Modalidades. Segunda herramienta, modalidades, los 5 sentidos. La segunda, historias, muy bien. La tercera, que acabamos de ver, el trance. El trance, hay varias formas de llamarlo. Trance, o el método Milton, o el arte de la vaguedad. ¿Qué dice Milton? Dice que cuando tú le hablas a una persona, en lugar de ser tan específico, ¿no? Cuanto más vago seas a la hora de hablar, más la persona se va a sentir cómoda, ¿no? Porque siente que dentro del discurso no te estás dirigiendo a ella en un 100%. Entonces la dejas libre de ser y de tomar las decisiones que ella quiera, ¿no? El método Milton consiste en patrones lingüísticos. ¿Qué quiere decir patrones lingüísticos? Que a la hora de hablarle a un auditorio, para que seas vago, puedes aplicar una de esas 3 herramientas. La primera es la eliminación. Si yo les digo, vine a Perú hace 19 años, después de estudiar en los Estados Unidos, regresé definitivamente, o sea, me mudé a Perú definitivamente en el año 2004. Y en la actualidad me desempeño como profesor para distintas instituciones educativas. Lo que he hecho es comprimir 20 años, 19 años de mi historia en unas cuantas palabras, ¿no? Ustedes saben que llegué hace 19 años. Fui a estudiar a Estados Unidos y que regresé a Lima, me mudé a Lima definitivamente en el año 2004. ¿En qué año estamos? Entonces ustedes saben que ya tengo 19 años, viví en el extranjero y ahora estoy fijo, vivo en Lima. Claro, desconocen todo el alrededor, pero en 4 palabras, al suprimir tanta información, haces que la persona te entienda más fácilmente, porque no tiene importancia saber desde qué día hasta qué día estuve acá, por qué viajé, qué hice ahí, cuando regresé, qué hice antes de ser profesor. Eso no les interesa, demasiada información.
Entonces, suprimo. Sí. Eso está mal. Acá tiene que ser generalizar. Cuando yo vengo, ¿no? Cuando llegué, sí, dije buenos días a todos, muchísimas gracias por su puntualidad, la vamos a pasar genial este curso, les va a cambiar su manera de comunicarse para toda la vida y se convertirán en personas exitosas. Al decir que buenos días con todos y que todos han llegado temprano, estoy diciendo que todos han llegado temprano. O sea, si fuera yo, ¿no?, a tomar cada palabra por su verdadero sentido, o sea, estoy, digamos, extendiendo a todos han llegado temprano, pero no todos han llegado temprano, ¿verdad? Pero al generalizar, al decir también que ustedes van a ser exitosos después de que estoy generalizando. Y eso hace que voy a decir, algunos sí van a ser exitosos, otros no van a ser exitosos, algunos van a servir para eso. Cuando generalizo, también hago que las personas me entiendan más fácilmente. O sea, de una manera más rápida puedo dar a entender al menos mi posición al respecto, ¿no? Ese curso lo va a cambiar para siempre. Distorsionar. Distorsionar es cuando de una situación consciente o inconscientemente estás diciendo, le estás cambiando su verdadero significado, ¿no? Si yo digo que todos, que en el Perú no hay buenos futbolistas, o sea, que los futbolistas peruanos son pésimos. Ahora, muchos tal vez concuerden conmigo, pero estaríamos distorsionando el concepto de buen jugador con mal jugador. Ahora lo hago de manera consciente, porque estoy criticando, ¿no? Dirigiéndome a alguien, pero también lo puedo hacer inconscientemente, ¿no? Cuando me falta información, tiendo a decir una cosa que tal vez no es. Ay, esa chica me trató mal, me dio una mirada, me ninguneó. ¿Ya? Estoy diciendo que ella me ningunea, pero yo no sé lo que pasa en la cabeza de la otra persona, tal vez tengo un problema. Pero utilizo lo que he visto, o sea, de manera inconsciente, creo que ella tiene algo contra mí, pero no la tiene. Entonces, esos tres patrones hacen que mi discurso sea más centrado, ¿no? Que la persona se sienta más cómoda. Muy bien, hemos tratado tres herramientas, hemos visto de qué trata la programación neurolingüística en gran medida, al menos en ese tema de la oratoria. Ahora quisiera, digamos, exhortarlos, motivarlos, involucrarlos a que de ahora en adelante vayan incluyendo, vayan aplicando las herramientas que les he dado, que vayan incluyendo imágenes auditivas, kinestésicas y visuales en sus discursos, y más que todo que investiguen más y que vayan, digamos, incrementando su repertorio de imágenes, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden ver películas, visitar museos, galerías, tomen fotos. Ahora que tienen esos aparatos que les permiten tomar fotos, viajen, vean revistas esas de fotografía, conviértanse en fotógrafos. Todo el día vayan viendo cuál paisaje o cuál situación merece ser fotografiada, ser recordada, porque de esa manera vamos incrementando nuestro repertorio de imágenes, de modo que las tengamos listas en el momento que necesitemos aplicarlas para dar a entender un mensaje. También necesitamos cultivar el hábito de escuchar, hombres sobre todo, escuchen bien. Pueden buscar prédicas, discursos, charlas en la web, empezar o seguir, tener el hábito de leer, ¿no? Tenemos una buena trayectoria en temas de novelas en Latinoamérica, hay excelentes autores, García Márquez, Mario Vargas Llosa. No le escuche lo que opina sobre política, porque ahí sí se equivoca por completo.
pero sus obras sí son buenas. Escuchen música, bastante música, pero traten de no apegarse demasiado a música cantada. ¿Por qué? Porque las palabras distorsionan el mensaje. La idea es que sea instrumental. Puede ser electrónica, puede ser clásica, puede ser de otro país, ¿no? La cosa es acostumbrarse a escuchar, a implementar nuestro diccionario de palabras. También conozcan y frecuenten personas que sí tienen el hábito de hablar bien, que tienen esa capacidad porque les gusta cultivar ese don. Kinestésicos, empiecen por favor a fijarse, a desarrollar su paladar. Ya no coman así rapidito para tragar nomás. Vayan saboreando sus platos, ¿no? Le añaden, ¿cómo se llaman? Aderezos a su antojo. Vayan distinguiendo sabores. También el aspecto olfativo. Tenemos esos centros comerciales impresionantes donde tú entras, hay un montón de gente ahí con distintos aromas que te quieren hacer probar. Vayan probando todas, todos los olores, cremas, que se cultiven, desarrollen bien su olfato. Y también desarrollen su lenguaje corporal. Lo que vimos en la primera dinámica es muy útil para romper paradigmas, ¿no? Si quieren tomar un taller de improvisación corporal, lenguaje corporal, danza, movimiento, lo que sea, la cosa es empezar a mover el cuerpo e incluir todos esos temas. Y por último, le voy a decir algo más. Lo que tenemos que hacer es, en un principio le dije que la PNL es el arte de la ciencia de la comunicación. Y ahí me he quedado chico, porque la PNL es algo más. No solamente es arte y ciencia, sino es arte y ciencia y también es sagrado. Ustedes dirán, ¿por qué es sagrado? Es sagrado porque la ciencia, a mi parecer, no es, o sea, la PNL no es nada más que la ciencia del cristianismo. ¿Por qué digo eso? Porque de ahora en adelante, en cuanto ustedes se van fijando en su manera de captar las cosas, en cómo se mueven sus procesos mentales, o en toda palabra y expresión que salga de su lengua, de su cuerpo, su boca, se van a dar cuenta de que hay mucha chamba que hacer, ¿no? Si lo tomas así, desde un punto de vista técnico. Pero hay un método mucho más sencillo, mucho más rápido en todo eso. Tener fe, creer en Dios, tener un corazón generoso, un corazón sano, un corazón receptivo. Porque cuando tú andas en Dios, estás cargado de esa fe que solo un creyente puede tener, no hay forma que en cuanto te enfrentes a un contratiempo, en cuanto llegue a ti una noticia negativa, una noticia que podría hacerte dudar, vas a sacar lo mejor de esa situación. Siempre vas a ver el lado positivo de la situación, la mitad llena de ese vaso que te toca. Siempre cada contratiempo para ti será una oportunidad de desarrollo, será un desafío a encaminar. Asimismo, la persona que anda en Dios a lo largo del día sabrá dirigir todos sus pensamientos de la mejor manera. Tratará de mantener sus pensamientos positivos, pese a las circunstancias, pese a su estado emocional, pese a su estado físico. Las personas que tienen fe siempre tendrán un corazón receptivo, que domina cualquier situación o cualquier pensamiento que se les esté ocurriendo en ese momento. En la Biblia hay muchos versículos al respecto. Tenemos versículos de pensamientos, tenemos versículos de fe y tenemos versículos de comunicación. Dentro de los versículos de pensamiento tenemos dentro de los versículos de fe: nunca abandones el amor y la verdad, llévalo siempre dentro de tu cuello y escríbelo en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrá buena fama entre la gente.
pensamiento, ese es el más conocido de todos, el apóstol Pablo. Hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si es digno de alabanza, en eso pensad. El apóstol Pablo también había previsto ese tema. Y por último, dentro de la comunicación es un tema muy tratado dentro de las Escrituras. Santiago, amados hermanos, sea pronto para oír y tardío para hablar. Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. Timoteo, mas evita profanas y varias barberías, porque muy adelante irán en la piedad. Entonces, hermanos, ¿qué hacer? Yo creo en gran medida que la ansiedad en la vida, ¿sabes cuándo se da? Se da en el momento en que te das cuenta que Dios tiene un propósito para ti. Y ese propósito es tan grande que te empieza a dar miedo. Y el enemigo no va a tardar 2 veces en venir a buscarte y empezar a decirte, y meterte en tus oídos, en tu corazón, en tu mente, palabras negativas para que no lo vayas logrando. ¿Ya? Entonces, al juntar, al unir esos recursos de programación neurolingüística, ¿no? Y al combinarlo con tu fe, cuidando tus palabras, tus pensamientos, tu comunicación, no hay forma de que no puedas lograr tu propósito en la vida, porque para eso está el mundo, para eso Dios te ha creado, para eso naciste desde el vientre de tu mamá. Amados hermanos, colegas, oradores, amigos, sigan la aprender, que Dios los bendiga. Nos vemos en la